Aquí en los versículos 25 al 28 que leímos, podemos ver este punto muy importante. Su presentación ante Dios fue única y fue suficiente. Su sacrificio es único. Nos dice en versículo 25, dice, y no para ofrecerse muchas veces, ¿no? Había sido allí dado la alusión de lo que el sumo sacerdote, aquí mismo en este versículo, se presentaba una vez por año. Todos los años, una vez por año, por el sacrificio, por el pecado del pueblo. Pasaba aquel velo y era toda una preparación que se hacía, pueden leerlo en el Antiguo Testamento. Pasaba aquel velo que dividía el lugar santo del Santísimo una vez al año. Dice en versículo entonces 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿A qué se hace referencia a eso cuando habla con sangre ajena? Está hablando de la sangre de los animales y del sacrificio de los animales ya sacrificados antes que él entrara allí al lugar santísimo. Con sangre ajena. De otra manera, si Cristo hiciera esto, de otra manera, le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, y noten, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, no de sangre ajena, el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, Su sacrificio, queridos hermanos, es único y eso es lo que estamos conmemorando. No tenemos, como decía, que agregar nada ni sacar nada. No es necesario que nosotros vengamos delante de Dios por la mano o por la obra de un pastor o de un rabino o de un hombre religioso. Tú y yo y cualquier persona que de corazón sincero se presenta delante de Dios, le pide perdón a Dios por sus pecados y le pide a Cristo que sea su Salvador. Es suficiente. Tú puedes ir directo a la presencia de Dios. Y si tú ya le has recibido, porque la salvación es una sola vez también, queriendo decir que no es necesario que yo me salve todos los días. Hay hermanos que se confunden en esta enseñanza. Piensan que todas las semanas tienen que hacer una decisión por Cristo. Todas las semanas tienen que arrepentirse como pecadores como la primera vez y pedirle a Cristo que les salve. La salvación, si fue genuina y de corazón, y recalco eso por favor, si fue genuina y de corazón, la salvación es un día, se puede decir aquel momento preciso donde tú le pediste perdón a Dios y aceptaste, recibiste por fe a Cristo. Una sola vez. Eso no quiere decir que después no pecamos. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura? Si pecamos, abogado tenemos a Cristo Jesús, delante del Padre. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le estaba hablando a creyentes, le estaba hablando a salvos. Entonces tú y yo tenemos que pedirle perdón al Señor todos los días por el pecado que hicimos, los pecados que hicimos, pero no para salvación. ¿Entiendes la diferencia? Es clara. Así Cristo entró entonces y se sacrificó en aquella cruz una sola vez. Una sola vez. No era como los sacerdotes que entraban con sangre ajena. Él entró con su propia sangre delante de la presencia de su Padre Celestial.
Si ustedes leen conmigo en versículos 11 y 12 de este mismo capítulo, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, Él, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, está hablando de lo celestial, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y no está hablando del lugar santísimo del templo o del tabernáculo, está hablando del lugar santísimo allí en los cielos, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, si esos sacrificios y esa sangre de esos animales les purificaba en el Antiguo Testamento a los que venían de esta manera, fíjense lo que dice, la preciosa verdad del versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Sirváis al Dios vivo por el sacrificio que hizo Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Si la sangre imperfecta de aquellos animales que Dios había establecido que fuera así, era suficiente para temporalmente limpiar o redimir a los pecados del pueblo, entonces cuánto más la sangre preciosa del Hijo de Dios, cuánto más la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Él allí se presenta, noten que lo vuelve a reiterar en este versículo 12, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo mismo dice al final del versículo 26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio al pecado. Así entonces Cristo nos ofrece este sacrificio único, no como los sacerdotes, no con sangre prestada o ajena. Su sacrificio fue perfecto y es perfecto. Jamás se repetirá. Lo dice claramente este pasaje. Él no iba a morir todos los años como hacían los sacerdotes. Al entrar allí al lugar santísimo se sacrificaba y entraba un animal y se entraba al lugar santísimo. No, una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo es perfecto, no necesita nada más. Es eterno y es también suficiente, es suficiente, porque por su sacrificio podemos estar limpios de pecado. ¿No es eso algo extraordinario? Que estemos limpios de pecado. Por eso te invito esta noche, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, esta noche mismo, qué lindo que tú también, así como Viviana hace 6 años, otros en otra época del año, qué lindo que esta noche, qué hermoso que esta noche tú estés dispuesto o dispuesta a decir: yo me arrepiento de corazón delante de Dios, perdóname, Señor, porque he pecado contra ti, soy un pecador. Ruego que Cristo Jesús me salve y me perdone. No tienes que esperar nada más, no tienes que esperar otro día. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Qué hermoso que hoy, un Viernes Santo, tú hagas eficaz la muerte de Cristo en tu propia vida. Porque si tú no lo decides por ti mismo, de corazón, estás haciendo ineficaz. Estás haciendo vana la muerte de Cristo. Qué cosa terrible. Esta noche mismo tú puedes pedirle al Señor que te limpie tus pecados, te perdone.
Por favor, no lo hagas porque yo te digo. Por favor, no lo hagas por ninguna otra presión. No lo hagas por ningún otro interés que la salvación de tu alma, que el perdón de tus pecados y la vida eterna que solo Cristo puede ofrecerte. ¿Me entiendes eso? Tú puedes ser salvo de toda condenación. Amén. Así es, sí, Fernanda, esta noche mismo. Tú puedes ser salvo de toda condenación. Andrea, ¿podés hablar con ella, por favor? Esta noche mismo tú puedes asegurarte de que Cristo Jesús es tu Salvador. Hermoso, ¿verdad? La salvación de nuestras almas. Y el Señor allí continúa haciendo la obra, no solo en Fernanda, sino en cada uno de aquellos que testificamos y compartimos de la salvación de Cristo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué hermoso. Así fue el sacrificio de Cristo, es suficiente. Es suficiente. No necesita nada más. No necesita nada más. Quiero también que noten conmigo que su sacrificio no es solo único y suficiente, pero también nos deja algo, un mensaje para terminar muy precioso este pasaje. Noten conmigo, por favor, versículo 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Bárbaro, hasta allí lo entendimos todo. Pero no podemos irnos esta noche de aquí de la casa del Señor sin completar el mensaje y la esperanza y la promesa que está aquí al final de este versículo 28 y de este capítulo. Porque no solo nos muestra que el sacrificio de Cristo fue único, perfecto y suficiente, pero para terminar, que su aparición debe ser expectante. ¿Qué estoy hablando? Bueno, miren conmigo, dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿De qué está hablando esto que aparecerá por segunda vez? Bueno, debemos hacer una recopilación de los últimos días de Cristo sobre la tierra. Él murió en un Viernes Santo como hoy, fue sepultado el domingo. Cuando vengas al desayuno aquí en la mañana, estaremos celebrando juntos la resurrección de Cristo. Dios con el poder, su poder le levantó de la tumba y Cristo vivió y vive para siempre. Él estuvo luego de esa resurrección, nos dice la Escritura, por lo menos por 40 días con sus discípulos y otros que le seguían. Por 40 días. Pero lo hemos visto en estos domingos pasados, cuando estudiamos el cierre del libro de Lucas, vimos que Él, ¿qué hizo? Ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y una vez más, quiero decirle, una vez más, entró a la presencia de Dios ahora por nosotros ante el Señor. Y se sentó allí a la diestra del Padre. Pero un día, según prometió a sus discípulos, según nos prometió a nosotros y a su iglesia, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, nos dice que un día Él ha de regresar. Un día va a volver. Un día va a venir a buscar a su iglesia. Recordamos, amigos y hermanos, esta noche, la iglesia no está hablando de estas paredes. Está hablando de todo aquel que se entrega a Cristo y le recibe como Salvador, se arrepiente delante de Dios y ahora es hecho uno de sus hijos. No somos hijos de Dios solamente por creación, porque Dios nos creó. Somos verdaderamente hijos de Dios porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y le hemos pedido perdón por nuestros pecados. Pero una segunda vez, regresará. Vieron que nos aclara, cuando Él regrese no va a regresar por cuestión del pecado, como fue la primera vez cuando nació por medio de María. Vino aquí a este mundo con un cometido y un objetivo, el que ya hemos discutido. Un día, a la edad de más o menos 33 años, entregarse en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Resucitar al tercer día.
Pero cuando Él regrese, no vendrá por cuestiones de pecado. Cuando Él regrese, vendrá a levantar a su iglesia. Amén. Eso puede ser esta noche. Por eso lo importante de que tú y yo decidamos por Cristo. Por eso es importante que esta noche sea el día de la salvación si tú no has aceptado al Señor como tu Señor y Salvador. Por eso esta noche, si tú le tienes a Cristo, es importante que tu vida esté consagrada al Señor. No por el pastor, no por la iglesia donde estamos, sino por Cristo y porque entiendes que no puedes vivir o no debieras vivir de otra manera que consagrado al Señor, fiel a Dios, por los días que resten de tu vida o hasta que el Señor venga. Porque tu vida debe de demostrar la gratitud que tú tienes en tu corazón por el sacrificio de Cristo, ¿me entiendes? Así que no malgastes tu vida, no malgastes los pocos años que tal vez te queden. Úsalos para la gloria de Dios. Sea una herramienta útil en las manos de Dios para contarles a otros de Cristo. Ven a alabarle a la casa del Señor. Ven a adorarle. Tiene interés en aprender, en crecer, en estudiar la palabra, en comunión junto con los hermanos, porque este no es el invento de los hombres, no es el invento mío, no es el invento de esta iglesia, es la creación de Dios, es la iglesia de Cristo. Así que hasta que Él venga, nos encontremos ocupados, siéndole fiel, obedientes, sirviéndole, amándole, buscando cada oportunidad para estar congregados en la casa del Señor, porque es su mandato y porque es su iglesia. Su aparición es segura. Si ustedes notan acá, dice, aparecerá por segunda vez. No hay cuestionamiento. ¿Será que esto va a pasar? ¿Será que Cristo volverá? No debe haber ningún cuestionamiento, ni en tu mente, ni en tu corazón. No dejes que Satanás te ponga pensamientos que no corresponden. El Señor viene y eso es seguro. No hay duda. Él viene. Es segura su aparición a llevar a su iglesia. No solo es segura, sino que su aparición es una confirmación de la esperanza que tenemos en Él. Noten lo que dice al final. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Si esta noche Cristo viene y a este mundo a llevar a su iglesia de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua, primero la pregunta es, ¿vas a ir tú? ¿Vas a ir tú? Y la única respuesta que merece eso es solamente saber de que si has recibido a Cristo y te has arrepentido de tus pecados. Pero en segundo lugar, es la esperanza que también tenemos, que un día Cristo nos llevará a su presencia. Estaremos con Él por la eternidad. Nos gozaremos de estar en la presencia de Dios en un tiempo que es sin fin, es eterno. Y no hay esperanza que se le pueda comparar. No hay esperanza que se les pueda comparar. A veces tenemos esperanza en las cosas de este mundo, tenemos esperanza, ponemos la esperanza en alguien, en alguna persona. Las personas fallan. Pero Cristo no va a fallar. La esperanza que Cristo te ha dado a ti es segura, es real. Y es la única esperanza que no cambia y que no depende de ningún otro ser humano. Esa esperanza depende de Dios. Y un día con Él estaremos. Y por eso debemos gozarnos, por eso debemos alabarle, por eso debemos nosotros esta noche estar contentos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y nuestro contentamiento se debe de demostrar con nuestras acciones. Amándole, obedeciéndole, siendo fiel y todo lo que hemos ya mencionado, sirviéndole. Esta esperanza es de su aparición, es segura y es una esperanza ya confirmada. Trae la confirmación a tu corazón. ¿Ok?
Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué hermoso tiempo esta noche de recordar el sacrificio de Cristo, de recordar a este Cristo que es nuestra Pascua, de recordar de que Él se presentó delante de Dios por nuestros pecados, que Él ha hecho posible nuestra salvación, que Él ha hecho suficiente y único su sacrificio. Debe traer a nuestros corazones alegría y gozo. Vamos a terminar en un momento de oración. Te voy a invitar a inclinar nuestros rostros allí delante de Dios.